Efemérides de hoy, viernes 23 de julio. Bueno, vamos a 1914, porque un día como hoy, pues después del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, pues asesinado por ese terrorista serbio llamado Gavrilo Princip, un muchacho de 17 años que moriría de tuberculosis un par de años después y que provocaría esa hecatombe mundial que fue la Gran Guerra, pues Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia para pues entrar y buscar a quienes estuvieron detrás de este atentado. Es un atentado que, por cierto, ya había habido otro atentado en ese mismo contra el propio archiduque y que pues, él pidió pues, otra ruta, y en la otra ruta fue donde este muchacho, pues que era una especie de segunda, si quieren, pues hay una serie que se llama Sarajevo, por cierto, que pueden ver en Netflix, creo que está, y que habla de cómo fue este atentado y las repercusiones que tenían. Es decir, realmente, ¿qué hay detrás de la Primera Guerra Mundial? En ese momento, la Gran Guerra. Bueno, todo el mundo pensando, pues, Alemania quería expandirse, no había oportunidad, los ingleses tenían que demostrarle al mundo que seguían siendo una gran potencia, a pesar del avance de los Estados Unidos y Francia, pues con esos altibajos en su protagonismo mundial, pues que también, y sobre todo con esa espina clavada después de la guerra de 1871. Ese era el ambiente, el caldo de cultivo que había como le llamaban, el gran enfermo de Europa, que era pues el Imperio Otomano, un imperio venido a menos, y todas esas relaciones y todas esas, pues la entente entre Rusia, Inglaterra y Francia, pues haciendo eso y que provocó pues ese dominó que llevó al mundo a esa terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Sobre Francisco Fernando, pues él, recuerden que era sobrino del emperador. El emperador pierde a su esposa Sisi, a sus dos hijos, el heredero, porque había ley sánica, así que pues solamente podía heredar el hombre en la familia, y por eso es un sobrino el que hereda. Otra cosa que tenía era que él le gustaba coserse la camisa sobre su cuerpo, y eso hizo que fuera muy difícil reventarla para poder pues sacar las balas. A los que les interese y vayan a Viena, en el panteón en la iglesia de los capuchinos, ahí es donde están pues enterrados los antiguos emperadores austrohúngaros. Vamos a 1961, porque un día como hoy en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues sus fundadores ya pues quedan pocos vivos, pero ahí está ese movimiento que llegó con tantas esperanzas. A mí ese libro de Sergio Ramírez Mercado que escribió sobre la revolución, Adiós muchachos, pues te explica un poco lo que fue, lo que pensaban que iba a ser y lo que terminó siendo esa revolución sandinista. Vamos a 1973, porque un día como hoy, el presidente de los Estados Unidos, este hombre, Richard Nixon, pues se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. Él, después del destape de prensa que hubo por el New York Times sobre los papeles del Pentágono, pidió que se grabaran sus conversaciones dentro de la Casa Blanca. La cosa es que, bueno, el señor no sabía que iba a decir tantas malas palabras en esas grabaciones, y tantas cosas iban a salir, y que muestra Oliver Stone en esa maravilla de 1996, llamada Nixon, por cierto, pues, una película pues, súper recomendada. Vamos a 1987, porque en medio de la crisis política nuestra, Estados Unidos suspende toda ayuda militar y económica a Panamá. Pues recuerden que estamos en una espiral pues, de todas esas implicaciones y esas pues, portadas que habían salido vinculando al general Noriega con el narcotráfico internacional, y que provoca pues primero la irrupción de la cruzada civilista, las sanciones, la vorágine que vivimos a finales de los años 80 y los primeros días de 1990.